Bueno, para mí sí es una delicia de tener a Pablo esta mañana. Esto es otra oración contestada, yo creo, porque habíamos hablado de otros temas, pero la vida nos cruzó y nos puso, el destino nos puso juntos en un chat que para mí ha sido muy gratificante de conocer personas que están haciendo un tremendo cambio en nuestra sociedad y aportando de manera positiva e impactando en todos nuestros entornos. Yo no sé ni cómo empezar a leer este perfil, porque Pablo tiene un perfil tan extenso, es abogado, pero sobre todo educador, experto tiene un doctorado en gobierno, política pública y sociedad, es máster en alta dirección pública de la Fundación Global, es experto universitario en planificación y gestión de proyectos de cooperación para el desarrollo. Tiene un posgrado en planificación y formulación de política educativa del Instituto Internacional de Planeamiento de Educación de la UNESCO y del IPIE en Argentina. Tiene un máster en cooperación en relaciones internacionales con América Latina de la Universidad del Rey Juan Carlos en España. Un posgrado en negocios y relaciones económicas internacionales, posgrado en psicología industrial de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, licenciatura en Psicología Industrial, también de la UAS. O sea, el currículum es extremadamente extenso, con una, ¿verdad?, muy versátil, pero lo que más nos llama la atención es su pasión, la pasión por la educación, la pasión por el deporte, que lo ha combinado para crear una experiencia extraordinaria a través de Sports Academy y de la liga U-League, creo que es de Major League Baseball. Estás en mute, Pablo, y para nosotros es un gran honor tenerte esta mañana para hablar del tema de educación y este desafío que estamos viviendo en estos tiempos. Estás en mute. Ahora sí. Hola, Pablo, perfecto. ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo se sienten? Bien, por la gracia de Dios. Amén. Estamos vivos y sueltos, como dicen por ahí. Y en nómina, y en nómina. Que tú decías lo de la coincidencia. Yo, por un tema de filosofía de vida, le llamo diosidencias. Para mí, independientemente que tengo una formación de inicio socialdemócrata, yo creo mucho en la realidad de Dios. Y cuando suceden cosas, yo no se las doy al azar. Independientemente, Marx decía que es una categoría histórica, sino yo digo que son diosidencias. Y el hecho de que nosotros congeniemos y compartamos a diario en el grupo, significa que hay un propósito en la vida de cada uno de nosotros. Y el hecho de que yo esté aquí con ustedes, está claro de que voy a aprender, como he venido escuchándolo. Además, voy a tratar de que podamos juntos construir conocimientos, que es una de las características de esta sociedad. Yo sé que vamos a hablar del tema de la política educativa y la iniciativa propiamente de colegios, pero esta sociedad se caracteriza por la construcción y la reconstrucción de conocimientos. Estamos abocados a muchos cuestionamientos, a muchas crisis, a muchos ajustes, y eso implica que yo tengo que dejar de creer lo que creía anteriormente y poder construir un nuevo conocimiento a partir del que yo tenía. Y es lo que estamos viendo con la telerrealidad, que es el tipo de estrategia educativa que se está aplicando en la mayoría de países del mundo. Entonces, estoy acá justamente para que compartamos, que conversemos más que todo. Tú sabes, yo voy con la primera pregunta y me voy a volar toda tenemos nosotros en un chat, nos ponemos orden y levantamos la mano la pregunta, pero me voy a volar todas las preguntas que habían puesto Kelvin y Nereida. Hoy, en la mañana de hoy, José Monegro publica en su editorial el reto que tenemos como país, y yo creo que es a nivel mundial, de este desafío de llevar y mandar a los chicos al colegio. No estamos listos a nivel para llevar a nivel presencial porque presentan altos riesgos, ¿verdad? Tenemos los docentes, no solamente la infraestructura que de pronto el país la tiene, la conectividad, pero el acceso a esos programas virtuales, los docentes que estén capacitados. ¿Cómo tú visualizas esa nueva realidad de entrada a clases, este nuevo periodo que se inicia apenas dentro de unos días? Mira, yo quisiera hacer un poco una mirada general para luego entrar en particularidades. Cuando tú ves
la ubicación socioeconómica de los centros educativos, cuando hablo de centros educativos, hablo del sistema educativo dominicano. Tú lo ubicas en educación rural, la cual normalmente es rural aislada. Ahí están las pequeñas comunidades de Ocoa, Jarabacoa, los cafetaleros, los que trabajan con las siembras, que son escuelas pequeñas que se utiliza una metodología que es original de la UNESCO. Incluso en el 98 yo trabajé como coordinador de investigación de un área que se llama Escuela Multigrado Innovada. ¿Por qué? Y hago un paréntesis en esa parte. ¿Por qué esa estrategia tiene esa característica? Porque normalmente tú tienes 4 grados en una sola aula. Son escuelas pequeñas, tienen características de no más de 4 aulas. Los docentes están preparados en el manejo de guías educativas y pueden trabajar diferentes alumnos dependiendo del nivel. Por lo tanto, esa población rural aislada no tiene el riesgo de contagio tan fuerte como otras que sí vamos a ver. Esa rural aislada, como son grupos pequeños, se puede manejar bajo un concepto de proyectos como el método Montessori, que los niños de muchos de nosotros ha pasado, y es el concepto que se puede trabajar en cuanto a lo que es educación rural. Ahora, la educación urbano marginal, que es esa matrícula enorme de más de casi 2 millones de personas que se integran, es la que tiene el riesgo. Pero si tú a su vez, dentro de la estrategia de políticas públicas, la subdivides, la segregas, te vas a dar cuenta que tú tienes que focalizar la atención en la Regional 10 y la 15, que es Santo Domingo y el Distrito Nacional, está Santiago, los focos de la pandemia ahora mismo. Ya si tú haces esa segregación, te va a quedar prácticamente unos 600, 500 mil estudiantes que se puede generar una estrategia diferenciada a la que estamos hablando para esta población. Y si tú a su vez a esa población la divide entre público y privado, te vas a dar cuenta que tú tienes prácticamente unos 400, 500 centros del centro de Santo Domingo, que son unos 20,000, 25,000 estudiantes, y otros que pudieran aparecer, donde ya la responsabilidad es de un tercero. Es del ministerio, porque el sistema educativo lo rige el Ministerio de Educación, pero ya como es una educación privada, se supone que las estrategias desde el punto de vista de la sanidad, de la higienización, van a recaer en otro tipo de presupuesto y no el de educación. Si tú haces ese análisis y te das cuenta que dentro del sistema hay un subsistema que se llama educación de adultos, que es semipresencial desde siempre, porque normalmente participan una vez a la semana o 2 veces de 4 horas por semana, manejan guías, te das cuenta que aquí la estrategia tiene que estar focalizada a una discriminación positiva en lo urbano marginal, pero específicamente en los que están en educación básica e inicial. Porque el que está en educación media se supone, y eso tenemos que partir de parámetros generales para hacer análisis de política pública, que se le ha creado valores como la disciplina, la responsabilidad y el trabajo. Entonces, si tú te focalizas en inicial y en básica, que ahora se le llama primaria, tú lo que estás viendo es que entre los centros públicos, las guarderías, que se le llaman los centros de atención integral, y otras estrategias, el Estado pudiera iniciar un año escolar, no el 24 de agosto, y en eso estamos claros, porque en esta estrategia no solamente tiene que participar la ADP, la Asociación Dominicana de Profesores, sino también tiene que participar lo que le llaman en educación la APMAE, que son la Asociación de Padres, Madres y Amigos de la Escuela, y las telefónicas. Y yo sé que con las telefónicas se ha ido avanzando, tanto con las dos, para no mencionar ninguna, por un tema de que estamos en un programa de radio, se ha ido avanzando por el tema de conectividad, porque para tú tener un proceso de telerrealidad, y ya ahí vamos a entrar en las particularidades que yo sé que por la característica de tu programa interesa, la telerrealidad necesita, independientemente de que queramos subdividirlo, varios procesos, y esos son un dispositivo, una conexión a la red y 2 actores humanos, que es el docente y el estudiante, para tener telerrealidad, no virtualidad de la educación, porque la virtualidad la podemos hacer con plataformas que son los homeschooling o lo que son
programas de tutorías virtuales y ese tipo de estrategias. K-12, el AP, todas esas cosas. Exacto. O yo me conecto media hora todos los martes y te reviso tu trabajo. O, por ejemplo, el Museo de la Resistencia tiene unos cursos de derechos humanos que te entregan el trabajo al principio de semana y tú lo tienes que entregar al final y tú tienes un tutor. Esos son, vamos, orientaciones virtuales. No vamos a llegar a telerrealidad, que lo que realmente nosotros necesitaríamos sería telerrealidad. ¿Qué es la telerrealidad? Es un trabajo educativo one-on-one. No quiere decir que tú vas a trabajar de manera individual, sino que tú vas a tener tu docente dándote tu clase normal y los estudiantes, cada quien en su espacio, en su casa, en su lugar, tomando la clase. Ahora, para eso, ciertamente el tema del dispositivo es una limitación, pero yo no lo veo como tal, porque aquí, si somos 10 millones de habitantes, prácticamente hay 12 millones de celulares, o 13 millones creo que son de celulares. Si tú ves que la educación media es 1 millón de personas, de ese millón de personas, tú nada más tienes que decir, bueno, no tienen celulares lo que tienen de 13 a 16 años, que es un cálculo ilógico, porque tú sabes que los niños de 11, de 10 años, te están pidiendo el celular que papá cambió con unos fidepuntos o que lo volvió a comprar. Entonces, si tú lo analizas como política pública, tú puedes tener estrategias, pero estrategias caracterizadas por la discriminación positiva. Y es un concepto que es importante que en este caso de la educación lo tengamos bien orientado, porque no podemos aplicar el mismo rasero para todos, porque no es el mismo producto. No es una, receta, no es una receta única. No es una receta única porque no es lo mismo yo siendo docente de escuela multigrado innovada en Ocoa, que lo que tengo son apenas 8 niños o 10 niños que son de la comunidad, que es el sembrador de arroz, bueno, en Ocoa no, sembrador de pimiento, de aguacate y demás, a yo tener el hijo de un empleado público o privado que tiene que pasarse el día entero de 8 a 5, porque el horario, porque los que están en rural urbano normalmente llegan a pie. El muchachito que sube solo, el cuento de que yo estudié a 2 kilómetros, a 1 kilómetro. Entonces, ¿es una población pequeña? Sí. ¿El mayor conglomerado nosotros lo tenemos en urbano marginal? Sí, pero es donde el gobierno ha hecho la mayor inversión. Por lo tanto, la tecnología de República Digital, la parte de conectividad, la infraestructura física, todo eso está. Lo importante es que las actuales autoridades y las que vienen tengan el concepto claro de poder focalizar las atenciones según las realidades socioeconómicas de cada población. No que caigamos en el error de público-privado, porque ver la educación bajo el concepto de público-privado es decir que hay dos sistemas educativos. Realmente hay un solo sistema, el cual tiene que focalizar sus acciones, sus actividades, sus proyectos a la realidad de la población beneficiaria. En este caso, son familias que muchos de ellos han podido conservar el empleo y necesitan el tiempo para poder trabajar, porque si no, no hay ingreso a su casa. Y la otra población, y la más importante, es el estudiante. Pero el estudiante tiene que ser responsable porque este proceso necesariamente va a arrancar con algún tipo de virtualidad. Incluso sea que tú dividas los grupos, como en España, que tú lo puedes dividir un día sí, un día no, puedes hacerlo por semana. Una semana te toca a ti, otra semana le toca al otro grupo. Ahora, siempre va a haber en todas las estrategias un factor de responsabilidad, donde el estudiante, y en este caso si son más pequeños, los padres, van a tener que supervisar el trabajo que les asignaron. En el caso de los niños más pequeños, que es una población no es tan grande, pero sí muy demandante, ya el Estado ahí pudiera analizar lo que sería sus contrataciones por tiempo definido, jornada de trabajo dividida porque los docentes se le están pagando. Entonces quizás ahí tú puedes hacer una estrategia donde los centros educativos sí sirvan en un momento lo que se quiso hacer, que fueran jornadas extendidas para que el padre pudiera dedicarle el tiempo necesario a su trabajo, pero con algún tipo de estrategia junto a salud pública para garantizar la higienización, para garantizar la sanidad en todo el proceso y que los padres puedan dejar a sus hijos y tengan la confianza suficiente de que va a haber un
un debido proceso. Eso Ahora, es en los INAIPI, eso es en los centros. en los INAIPI y también en las escuelas primarias que tienen educación inicial, tienen una buena población. Ahora, indiscutiblemente ya llega el factor individual. Ya estábamos hablando en términos generales lo que es el sistema educativo, estamos hablando del centro educativo, pero ya está el punto de que el padre decida si lleva el hijo o no lleva el hijo. Y para eso el Estado, Pablo, sí. te interrumpo en ese momento y de eso vamos a hablar ahora cuando tenemos que hacer una brevísima pausa y de esa parte individual lo vamos a hablar ahora cuando regresemos y también bueno, tenemos el chat lleno de la mano. Voy a respetar el orden. No me asusten. Porque yo vengo ahorita, Kelvin. Vengo ahorita, nos vemos. Yo tengo un primo que estaba firmado de pelotero, entonces me identifico mucho con lo que tú estás haciendo de ese emprendimiento porque falta mucha educación en esa parte. ¿En qué equipo está él? Y lo hemos venido hablando durante mucho tiempo. Así que tenemos que hacer una pausa, Pablo, y ya regresamos. Está bien, gracias. Contraportada Radio. 103.7. Contraportada Radio. Crecer, crecer. Crecer, crecer, crecer. Esta familia ha sabido crecer. Y junto a Milex han podido ver que todos juntos lo podemos hacer. Hacer crecer. En Milex somos parte de una historia que sigue creciendo desde hace 60 años. Y junto a tu familia, la nuestra se hace más grande. República Dominicana crece con Milex. La grandeza de los negocios nace de las personas con grandes propósitos. Ese propósito que los mantiene siempre abiertos. Abiertos a los cambios, a las oportunidades, a metas más grandes. Por eso los acompañamos desde el primer momento con nuestros préstamos comerciales de tasa fija para que siempre cuenten con las puertas abiertas. Open, negocios con grandes propósitos. Banco BHD León. Contraportada Radio. 103.7. Prometo, Ahora sí. Kelvin, prometo respetar. Adelante. Yo dije, voy a hablar antes que Lara arranque. Tú sabes que es una preocupación. Mira, ¿qué equipo está el primo tuyo? No, ya él no está. Ya él ahora mismo desertó siempre la mayoría desertan por un problema en el codo. ¿En cuál es Él es pitcher, no recuerdo si era en Baltimore, no recuerdo realmente. Está bien. Tú sabes. Entonces, pero mira, viendo, aquí tengo que lo tenías en Q, una parte de tu entrevista que está en el Diario Libre, perdón, donde tú estabas mostrando la academia y realmente para mí es muy impresionante el saber de alguien interesado en estos temas, Pablo, tú no dejando de lado quizá la formación profesional que tiene, alineándola con tu pasión de la pelota y del béisbol y trayendo soluciones a esto, porque muchos de nuestros peloteros, por no tener esa facilidad o no tener quizás alguien que intencionalmente se importe por su preparación atlética, física, pero también por su preparación intelectual, hemos visto peloteros nuestros perder la vida, no tener un chele después que quizás hasta le dan una firma con un contrato millonario y perder hasta su propia familia por no tener la educación primordial para asimilar todo este proceso cuando se cambia de la noche a la mañana. Y yo voy a añadir que esa era mi pregunta. Vemos otros tipos de metodología. Tú mencionaste, Pablo, lo del Montessori. Podemos apelar a otro tipo de educación enfocada en el deporte, en la música, en las artes, no necesariamente en la matemática, la ciencia, el lenguaje. O sea, esta pandemia no nos abre la vista o nos abre la visión de ver otras oportunidades de desarrollar seres humanos que tienen habilidades y talentos en otras áreas y fortalecer esos talentos, música, las artes, el deporte, y no necesariamente esos currículums tan estrictos y cerrados. Y eso viene de Sport Academy. Vemos que me encantó ese video que Kelvin mostró porque se ve ahí se respira como un ambiente diferente. Mira, voy a hacer, vamos a decir, una respuesta transversal. Mira, Kelvin, en el caso de nosotros, esta iniciativa
arrancó en el 2006. ¿Por qué en el 2006? Porque nosotros, a solicitud de uno de los equipos de Grandes Ligas, le hicimos un modelo educativo basado en aspectos no formales, social skills, la parte de idioma y ese tipo de elementos. Incluso, en el caso mío, fui Premio Nacional de Juventud en el 2009. Creo que fue. Y fue justamente por esta iniciativa que me permitió, y ahí voy a caer a la otra parte, me permitió en Argentina y en Estados Unidos, cuando fui con el premio al Miami Day, analizar lo que era la tendencia en ese momento de la educación, que es la educación especializada. Entonces, ¿qué es lo que preguntaba en ese momento Lara? La educación especializada lo que hace es que te desarrollas sobre la base de tus competencias, tus necesidades, pero también tus motivaciones. Volviendo a Kevin, ¿qué pasa? Que luego de regresar, nosotros quisimos hacer una experiencia piloto y lo hicimos los Cardenales de San Luis con la parte de educación formal. Y por eso desde el 2014, 2015, es que nosotros iniciamos ese pilotaje que luego llega al centro de Santo Domingo. Incluso una de las razones por la cual yo renuncio al Tribunal Constitucional como director ejecutivo era porque yo había parado mi proyecto desde el 2012 hasta el 2015, 2016, porque yo seguí como asesor, pero el amor a la parte de la educación y más que todo de esta educación a estudiantes atletas me motiva a entonces iniciar esa academia que tuve y estaba enseñando los videos. Y justamente, ya entrando a la parte de la estrategia que tú decías, Lara, nosotros lo que hemos desarrollado o hemos implementado, porque no es un desarrollo, es una estrategia que en Estados Unidos se utiliza mucho para los estudiantes en secundaria, que se llama el Flip Classroom, que viene siendo el método Montessori, pero ya para una población más joven, adulta, y que tiene como un único fin que yo te paso a ti la responsabilidad de tu propio aprendizaje, pero sobre la base de que yo te desarrollo, te explico y luego te asigno proyectos. Incluso los bloques horarios no son de 45 minutos como normalmente son en las escuelas tradicionales, sino que son de hora y media. El currículum, un currículum más focalizado para poder lograr lo que son el achatamiento del currículum, lo que te permite es focalizarte en los puntos más importantes y las otras competencias poderlas generar sobre la base de proyectos o de alguna manera con análisis que el mismo docente o la misma evaluación 360 que hacemos junto con la familia y los estudiantes permiten poder ver aspectos que el currículum propiamente contempla, pero que el estudiante atleta que está pensando en irse con una oportunidad de estudio para Estados Unidos o firmar con un equipo profesional, no le ve esa motivación. Entonces tú tienes que tratar de ver cómo lo seduces, cómo lo manejas, y justamente es la estrategia que hemos podido tratar de implementar y que gracias a Dios ha dado sus resultados, porque nosotros hemos podido mandar más de 50 muchachos con oportunidades de estudio a Estados Unidos. Tú ibas a hacer una pregunta, si no, yo me la brinco. No, tú sabes que cuando nosotros realmente, Pablo, es verdad que tenemos ya como 2 días, porque el currículum, ¿verdad?, que tiene este caballero es bastante amplio, pero sobre todo escuchándote, veo que eres una persona bastante aterrizada con la realidad de lo que son los temas educativos aquí en República Dominicana. Y mi pregunta viene, dada, aquí me dicen, Pablo, te voy a advertir que mis preguntas son papiros. Me hacen bullying, Pablo, te lo cuento porque yo sé que tú proteges esa parte de la gente. A mí me hacen bullying aquí con el tema de mi pregunta y otros temas que tienen que ver con mi personalidad. Yo te cuido, Nereida, yo te cuido. Gracias, Pablo, gracias. Mira, tú sabes que ahora con el cambio de gobierno, las expectativas que hay, el nuevo ministro de Educación, los desafíos que tiene educación con el tema del COVID. Si antes teníamos desafíos, imagínate ahora. O sea, los desafíos son mucho más grandes. ¿Cuáles serían esas? Y aquí mi pregunta viene a nivel de recomendaciones a las nuevas autoridades. Definitivamente una opción muy viable sería el hecho de contar con asesores en términos educativos de sectores
muy vulnerables, porque no solo en República Dominicana, hemos visto como en otros países del mundo, ahorita estábamos entrevistando a Carlos García Nova, que también en Argentina, siendo un país que sabemos que tiene muchos avances, pero sobre todo que los argentinos entienden que van muy adelante con otros temas, pero también Estados Unidos, Europa. Hemos visto cómo se han echado para atrás incluso algunas de las iniciativas donde daban la apertura a las escuelas de manera presencial. ¿Cuáles serían esas recomendaciones específicamente para el gobierno dominicano en cuanto a términos de educación, pensando en esos sectores vulnerables, en aquellas familias que el acceso a una computadora, el acceso al internet, el acceso a un celular o simplemente el acceso a tener padres comprometidos a encaminar esos chicos a la escuela? ¿Cuáles serían esas recomendaciones basadas en tu experiencia, en lo que has visto y lo que has vivido? Mira, yo creo que la primera recomendación es sincerizar cada centro educativo. Yo creo mucho en la honestidad y el ministerio tiene prácticamente 17 regionales y a su vez tiene sus distritos escolares. Entonces, es definir quiénes sí tienen las capacidades físicas, docentes y de otro tipo y conectividad para poder iniciar la docencia como tal, sabiendo que no es el 24 de agosto, sabiendo que sería en septiembre. En este caso yo lo planteo. A partir de esa realidad, entonces poder focalizar estrategias donde tú no tengas las condiciones. ¿Por qué? Por ejemplo, una escuela de 24 aulas que está en Herrera, o está en la Urbanización Real, o está en La Puya, tiene necesariamente toda la infraestructura y tiene los dispositivos para poder dar la virtualidad, la telerealidad, porque los docentes tienen su aula, la computadora está y la conexión está. Ahora, no es lo mismo a una escuela donde tú tienes características que ni siquiera tiene capacidad eléctrica. Eso ya lleva otros protocolos muy distintos, porque muy probablemente incluso tú tendrías que pensar en arrendamiento, en alquileres o en estrategias móviles que se pudieran dar. Uruguay, que está cerca de Argentina, te menciono Uruguay porque Argentina tuvo un rebrote y el año escolar incluso está entredicho porque ellos empiezan distinto, ellos empiezan en enero, a diferencia de nosotros. Uruguay lo que ha hecho es apoyarse mucho en el acompañamiento de los supervisores, en este caso de los distritos escolares, de los técnicos, para poder lograr darle seguimiento a aquellas escuelas que sí pueden trabajar. Aquellas que no, si fuese el caso, a buscarle una ordenanza en el Ministerio de Educación para bypassear esta situación. Aquí quiero llegar a un punto muy importante, porque el ministerio sí está obligado a generar una ordenanza que posibilite la educación virtual en República Dominicana. ¿Por qué te digo esa parte? Porque de las ordenanzas que existen en el Ministerio de Educación, prácticamente nada más hay dos, la 01-2019 y una de este año, que está enfocada a la educación que Kelvin decía de su primo, de Baltimore o de Kansas, donde es para estudiante atleta. Incluso se hablan de 15 años en adelante, tiene unas características, los módulos que tienen que estar configurados, el aula o la plataforma virtual, que en este caso tendría que cambiarse, porque tú tienes que ya darle permiso oficialmente a todo centro educativo que tenga las capacidades para poder hacer su estrategia. Porque este final del año escolar pasado, todos los distritos escolares tienen reportes semanales de cómo fue que los centros privados articularon sus estrategias educativas. Te digo que hay una ficha, hay un instrumento que se tuvo que llenar semana por semana. Entonces, ellos saben quiénes pueden y quiénes no pueden. Ahora, tenemos que darle necesariamente la capacidad al centro educativo y la única manera es que dentro del Ministerio de Educación emitan un documento oficial, en este caso es una ordenanza que pueda viabilizar incluso con esa seguridad que centros educativos puedan hacer adquisiciones.
porque muchos centros educativos están en la encrucijada ahora mismo de qué hacer. Doy mantenimiento, compro equipo, aumento el internet, compro dispositivos para cada profesor. ¿Qué hago? Compro una plataforma, compro libros virtuales, me voy por una estrategia mixta. Entonces, eso implica necesariamente inversión. Y ahora, sin la seguridad necesaria de saber cuándo tú empiezas el año escolar, tú no sabes. No sabe el padre si va a inscribir el hijo o no. No sabe el padre si va a tener que dejar el hijo donde la abuela o donde la mamá, porque la escuela pública no está hábil para poder llevar a las 7:30 y regresar a las 6 a buscarlo. ¿Qué será un centro educativo que conlleva necesariamente una inversión que mucho o poco tiene que salir de un presupuesto? Y ese presupuesto tiene que hacerse sobre la base de la matrícula. Si tú no tienes confirmada la matrícula, ¿qué tú puedes hacer? Sentarte a mirar la pizarra. Y esa es la realidad, porque el gasto fijo de un colegio no se mide sobre la base de otra cosa que no sea su nómina. ¿Por qué? Porque lo único que baja cuando un centro educativo está cerrado es la electricidad. Después, los gastos fijos, nómina, internet, teléfono, mantenimiento, seguridad, dependiendo de qué tan grande o tan pequeño sea el centro educativo, siempre se van a mantener. Entonces, sí tiene que haber una seguridad desde el punto de vista público, y eso las autoridades entrantes son las abocadas, para poder definir un timeline, un tiempo en el cual vamos a iniciar para que entonces el centro privado y el centro público, con las directrices del Ministerio de Educación, se adapten a esta nueva realidad. Si vamos a hacer realidad porque tenemos las capacidades, tenemos los docentes suficientes, la tecnología, la conexión, las aulas, nos vamos por ahí. Vamos a hacer tutorías virtuales, nos vamos por ahí. Vamos a hacer proyectos que tú definas, vamos a ir por ahí. Pero yo creo que cada realidad va a definir. Por eso te decía lo de la honestidad, porque es como la vida. Si tú como ser humano no sabes cuáles son tus competencias, cuáles son tus fortalezas, tus debilidades, tú no puedes hacer un plan para nada. Ni para buscar un empleo, ni para buscar una pareja, ni para buscar una solución a un problema que te dé en la familia, porque tú no estás con los pies sobre la tierra. Entonces, el sistema conoce a su interioridad dónde puede y cómo puede. Ahora, es un tema de asumirlo y diferenciarlo, porque tú no puedes hacer políticas públicas populistas, porque entonces tú estás queriendo darle todo a todo el mundo, cuando la realidad no es así. Tú tienes que hacer discriminaciones positivas para el que no tiene, poderlo liberar, y el que tiene, que avance. Porque tú no, la lógica de la sociedad no es que bajemos todos, es que tú me subas a mí, porque yo tengo limitaciones, debilidades. Bueno, si fuéramos el marxismo, diría que tengo capital originario que me falta. Tengo ese tipo de condiciones que me limitan mi desarrollo integral. Entonces, a este yo lo levanto, pero a este yo lo dejo correr, porque yo lo que quiero es que este alcance a este. Y entonces ahí viene el tema de la justicia, viene el tema de la igualdad, viene el tema de la dignidad humana, que es lo que yo estoy tratando de preservar con este derecho fundamental que es la educación, y para lo cual la Constitución de la República le asignó un artículo que es el 63. Me fui por otro lado, pero al fin y al cabo, Nereida, parece que yo estoy igual que tú, que estoy haciendo papiros al responder. Al contrario, esta conversación la verdad es que es extremadamente rica. Aquí quisiéramos de verdad poder tenerte 2 horas más en el programa, pero tú sabes que los tiempos son limitados y se nos agotó, el programa es hasta las 9. Pero nos sorprende primero tu dominio tan profundo en el tema educativo, o sea, tu experiencia. Y segundo, felicitarte por ese emprendimiento y ver cómo sí se puede hacer una transformación a nivel educativo. Y yo quiero poner un ejemplo, y no con esto ser ególatra ni vanidad, pero yo creo que esto ayuda para que, más que todo, por la pregunta de Nereida, mira, hubo un proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo que yo gerencié, lo tomé al final, que fue el multigrado de básica, que originalmente lo había negociado doña Milagros cuando fue ministra. Me llega a la mano y sobraban una cantidad de dinero interesante, sobraba por ineficiencias. Entonces, ya había que cerrar el préstamo y quedaban aproximadamente unos $3 millones. ¿Qué se hizo? Ese dinero se le pasó a la Junta de los centros rural aislados. Eso permitió impactar casi 2.000 escuelas
porque ellos mismos eran que tapaban el techo, pintaban, hacían el pozo séptico, picaban para que el inodoro, cambiaban en la grifería, pero eso se hizo con un 30% de ahorro al valor de los ingenieros que lo hacían normalmente y con 4 meses de ejecución de la obra, cuando las obras duraban hasta 12 meses y 16 meses. Eso fue prácticamente 2008, 2009, casi el 2010, hicimos esa intervención. Entonces, ¿por qué te pongo ese ejemplo? Para cerrar con cosas que han sucedido, palpables, viables, y es sobre la base de la creatividad, de la innovación y de la proactividad que tú lo puedes lograr. Y el sistema educativo dominicano, con todos sus actores, tiene esa capacidad. Lo que necesita es una buena visión, definición de objetivos y un liderazgo que te diga, por ahí es que vamos, pero apóyenme todos. Y es justamente lo que yo creo que tanto esta gestión como la próxima es el espíritu, siempre el consenso y buscando soluciones que sean viables, pero ahora tenemos que asumir responsabilidades porque si perdemos un año escolar, estamos sumándole medio año, porque el año pasado todo el mundo sabe que se terminó con debilidades. Y este año, en la ordenanza que habían mandado, habían 45 días del inicio del año escolar, que era para nivelar los baches que nosotros generamos en el pasado. Entonces, si tú vas sumando bache tras bache, tú estás generando realmente una población que va a llegar a la parte universitaria, a la parte técnico-profesional o a la parte ya del empleo, con deficiencia, con muchas lagunas que realmente no se pueden cerrar de la noche a la mañana, porque si tú no sabes ecuación básica, simple, sencilla, tú no vas a poder hacer ecuaciones diferenciales, porque tú tienes que pasar por ecuaciones de segundo grado. Entonces, en la vida todo es así. Tú tienes que pasar del noviazgo al matrimonio, tú tienes que pasar de andar a pie a tener carro. Bueno, en el caso tuyo, Lara, yo sé que nunca pasaste esa parte, pero Nereida, no, yo ando a pie, yo ando nuestro carrito público, entonces sabemos de lo que te estamos hablando. Yo ando mucho a pie, Pablo. Eso es bullying, eso es bullying. Kelvin, y discriminación. Tú eres de lo mío, Kelvin. Sí, claro. Mira, tú sabes que Pablo. esperemos, Pablo, que que arroje mucho más resultados el Sport Academy, que haya más atletas, obviamente, que puedan pasar por aquí, que puedan tener una formación integral. Soy muy de esa parte de que según tu especialidad, según las actitudes que tú muestras cuando vas creciendo y esas destrezas, sea donde se fortalezca para tener una educación integral y que las personas puedan sentirse, esta es mi área, aunque me den física, química, cualquier cosa, pero esta es mi área donde yo me puedo desarrollar. Y qué bueno que haya más. Kelvin, deberíamos traer un estudiante que nos diga su experiencia, que diga, mira, hay otras cosas que también son importantes. Claro. Sí, así que gracias. Sin ninguna duda. Incluso yo vi... No, gracias a ustedes. Y esa experiencia lo vi en Florida, en IMG Academy, en Puerto Rico, y realmente es exitosa. Lo tiene el Barça en España, en la Masía. Todos sus atletas, todos sus jugadores lo forman y de ahí que sale su cantera. Entonces, realmente se puede. Es un tema de visión. Pablo, te agradecemos infinitamente que te hayas aceptado la invitación. Miren, esto fue durísimo, déjenme decirles, pero no es fácil. Primero por tú cumpliste. Y tú cumpliste. Mira, Pablo, para cerrar, de visión y de intención. Porque se puede tener la visión, pero si no se tiene la intención de hacerlo y esa determinación de hacerlo, pues entonces nos quedamos frenados. Que haya esa combinación. Kelvin, Lara y Nereida. Lo que pasa es que eso implica varios programas para yo poder explicar cómo se logró eso. Bueno, eso de verdad es estimulante, es positivo. Varios programas, hay que hacer varias secciones, Pablo. No, él se está autocomprometiendo en el aire, él se está autocomprometiendo. No, lo que pasa es que de verdad, no es fácil. De verdad. Viene nombramiento, Pablo, viene nombramiento. Pero está bueno. Pablo, de corazón, gracias por esta deliciosa conversación, de verdad, nos edificaste, nos ilustraste. Este es el contenido que nos encanta tener, contenido positivo, pero contenido también que sirva para ilustrar y encaminarnos a mejores prácticas, tanto a nivel personal como profesional. Te felicitamos por esa hoja de vida tan, de verdad, wow. Y sabemos, nos enorgullece tener exponentes como tú en el país, que comprometidos no solamente con la educación, sino con otras causas.
nuestro país tiene talentos que merecen ser expuestos y reconocidos. Y tú y la labor que haces son parte de esas historias buenas, ese storytelling que tenemos que empezar a sacar y a compartir. Gracias a ti, Lara, a Nereida y al mismo Kelvin que me permitieron exponer. Estoy a sus órdenes y muchas gracias de todo corazón. Con la mayor humildad, para mí ha sido un gran placer. Para nosotros más. Y vamos a tener este programa en un ratito en YouTube ya, y luego la entrevista ya segmentada está en Facebook, está en Twitter también. Y mañana vamos nuevamente a conectar con todos los radios. Pues entonces me tenía que poner más bonito. Pero tú estás súper bonito. Tú estás súper bonito, no te preocupes. Y mañana a partir de las 7 vamos a estar nuevamente con ustedes por Power 103.7. Que Dios les bendiga. Chao. Gracias, Pablo. Bye, bye.